Ok. Estábamos hablando de la elección como que de parte de Psiquis, estamos hablando de Psiquis, está el cuadro de Rosita, de Botero, y yo te estaba preguntando si las siamesas o las gemelas tenía que ver con el otro cuadro de Botero que se llama La Casa de las Gemelas Arias. Sí, Ajá. exactamente. Ya habíamos hablado de las siameses, hablado de la doble personalidad de las tres mujeres, y hablado del cuadro de Botero, donde la historia de cómo llega ella, pero también cómo ella representa, sí, desde la plástica a una mujer, desde la estructuración que puede tener Botero en las artes plásticas y como propuesta también de la mujer. Allí, y sobre todo de la gorda o de los gordos, ¿no? El valor que tiene el cuerpo humano desde ese sentido de si el que baila o el que está en escena tiene que ser flaco, tiene que ser gordo, tiene que ser como no. Aquí estamos hablando de arte, el arte es arte en cualquier circunstancia mientras haya una interpretación. Y cuando ellos se convierten se trastocan y se vuelven cuadro y el cuadro revive, entonces es también como la manera de darle la posibilidad al artista, al ser humano y socialmente de cómo quedarse uno estático frente a una situación y cómo dejar que otras cosas transcurran y desde ahí también tomar una posición. Y aquí falta un personaje importante que es el hombre. El hombre en esta obra es un personaje que eh, es, es un playboy, es un tipo bello que conquista a todo el mundo, entonces lo que hace es conquistar prácticamente a toda esa familia, que es el soñador, pero sobre todo a las mujeres que están allí y todas se enamoran de él. Y eso pasaba en una realidad, desde lo que ocurría más o menos en la compañía cuando hay un hombre bello y están todas las bailarinas y hay también una sensualidad allí que juega con eso. Entonces también parte desde ahí la utilización de un personaje como este que es hombre, que es macho, que es seductor, que sí, que seduce a todas, pero a la vez en el fondo tiene un toque del machismo hacia un lado homosexual. Entonces se toca la debilidad de ese hombre frente a tantas mujeres que terminan en algún momento dado trastocándose y convirtiéndose en un hombre chica, un hombre mujer, un hombre femenino, un hombre afeminado y puede que sea afeminado o dentro de lo afeminado puede ser que sea homosexual o no. Eso también queda como como detrás de escena. Pero es importante nombrar lo que ocurre también en estas dobles personalidades que se trata también, así como de la mujer, así se habla del hombre. Y es una ensoñación en donde el personaje que está durmiendo, que está soñando, entra dentro del sueño y se comunica con todos y hay como un tejido de, de todo lo que pasa en la oscuridad, en el lado oscuro de los seres humanos, donde hay el miedo, donde hay la monstruosidad. Entonces es donde ellos se juntan en un vals nocturno mm, en azules, donde lo que se ven son esas muecas de esos personajes también de la vida cotidiana. Y eso hace que se despierte y se pase a un lugar donde ya envejecemos. Y en ese lugar donde envejecemos lo que queda es la continuidad y la agrupación o el reconocimiento del otro ser humano en el sentido de que aún en la vejez podemos tener esas amistades o esos lugares para seguir creando o para seguir desarrollándose en muchos aspectos. Y ese es el final de la obra. Terminan todos viejitos tomando café, tomando té, el té, y mejor tomemos café que té, que es nuestra costumbre.
Y bueno, es una obra bella realmente que tiene muchos sentidos, muchos aspectos. Y por supuesto, ya lo hablamos desde el lado político. En la manera como se trasciende en ese momento y como la vemos ahora, después de todo lo que pasa en el caos político y social que está el planeta, entonces, por supuesto que esa escenografía, digamos, había un telón de fondo muy bello pintado por un artista plástico, Fidel Regueros, que fue el que nos hizo como el diseño. Todo eso tiene que ver justamente con la sociedad y con la ciudad, ¿no? De una manera de ensoñación también, porque estamos hablando de un sueño, pero sí tiene que ver justamente con ese momento y con esa magia, pero a la vez con esa oscuridad también de lo que ocurre en un territorio. Sí, sí, también por eso me llamó mucho la atención esa pieza. Y entonces quería preguntarte con respecto, porque siento que es una pieza, o sea, que nota mucho como esa influencia de la danza teatro, precisamente por la gestualidad de los bailarines, que además, pues de tener unas partituras coreográficas, hay mucho gesto, ¿no? Como hay personajes, ¿no? Que es lo que Sí. yo noto. Entonces quería preguntarte si hubo un guión antes de la pieza, o si fue hecho dentro del proceso de composición, improvisación. ¿Cómo pensaste la dirección de la pieza? Sí, es que fíjate que cuando hablamos de una dramaturgia intuitiva, surgen cosas, movimientos o gestualidades de acuerdo a lo que se vaya pensando y en la imaginación lo que va ocurriendo en el creador. En ese caso y en ese momento, eh, no teníamos claridad sobre una dramaturgia como la tengo en este momento. Entonces, hoy en día lo que hacemos es explorar con los bailarines actores, darles unas pautas, darles un estímulo desde una palabra o desde una intención y se empiezan a desarrollar a partir de los elementos fundamentales de la composición, de la danza, posibilidades de generar el personaje y de generar unas características desde los sentimientos y las emociones que va a generar mm, eso, esa gestualidad, pero esa gestualidad ya no es el gesto llamado cara, ¿cierto? Sino estamos hablando de un gesto, de una gestualidad corporal que corresponde a una unidad integral, a una totalidad. Entonces, eh, creo que en ese momento esos gestos, como no teníamos un contexto dramatúrgico de creación y de exploración como te lo estoy señalando en este momento, yo los investigaba, los sugería y también había la posibilidad de que hubiese propuestas de parte de ellos, de parte de los actores bailarines. Eh, Porque si decíamos de unas ganas de agredir o de desear o de violentar, ¿de qué manera puedes tú ser muy puntual en ese sentido y expresarse? Entonces, si lográbamos intuitivamente un manejo sin ir a una herramienta específica de composición teatral, porque no tenía la herramienta. Y surgían las cosas. Entonces, era un poquito eso, intuitivo, y en ese momento sí, también muy teatral, eh, yendo como a esa herramienta, ¿no? De creación de personaje. Y con respecto a los objetos y a la escenografía en Psiquis, ¿hay algunos de ellos que tú notes que son recurrentes dentro de las piezas que tú elaboras, como elementos simbólicos, de,
que forman parte del vestuario, la escenografía, de pronto que se vuelven recurrentes en otras piezas. Pues, digamos, me estás preguntando si he tenido elementos que son recurrentes en otras piezas, o sea que no es muy posible en este caso porque la dramaturgia como surge en sí misma y todos los temas son distintos, eh, el elemento que llegue a llegar al escenario por motivos específicos de la producción, la exploración y la investigación de la obra, eh, eso hace que no haya posibilidad de utilizar o de copiar, porque es que si yo utilizo en todas mis obras este objeto, entonces me estoy limitando al objeto como dramaturgia del elemento a volverlo como un icono en el trabajo que yo pueda realizar. Entonces, no, cada elemento sí, por supuesto, tiene un significado y además de tener un significado, tiene una ah, posibilidad de narrar algo específico dentro de la obra. Por ejemplo, en esto que estoy montando ahora, estoy trabajando con tres chamizos. Esos chamizos tienen un significado con respecto al caos del planeta, al calentamiento global, a las inundaciones, a los incendios forestales, a todas estas cosas. Entonces, tiene una historia que desde la percepción del espectador y desde el conocimiento del espectador influyen de tal manera que pueden generar muchas lecturas. Eh, y entonces, eso es como específico en una escenografía, pero también existen otros elementos, ¿no? Eh, que son los pequeños detalles o son también, ¿cómo decir? Ah, momentos que se convierten en algo con una profundidad absoluta y que narran una historia completa con un significado. Por ejemplo, el uso de un colorete, ¿no? Estoy hablando del uso de un colorete como hombre en una situación de la gravedad que sufre el planeta. Pero si surge un colorete es un enigma. ¿Qué significa eso, este colorete? ¿Y qué significa el tratado que se le da en esa posibilidad de que no solamente la crisis es planetaria por el cambio climático y por la corrupción, porque también hay corrupción en el uso de un colorete, también hay corrupción en el tratamiento de un trans o de un travesti, también hay eh, agresión hacia el colorete, que es el color que usa la mujer en sus labios. Entonces, todo tiene enigmáticamente un significado trascendental. Sí, me llamó mucho la atención los elementos que utilizas, por ejemplo, en Psiquis. Me parece que son elementos que tienen un significado, o sea, cada objeto está muy bien colocado dentro de la escena. Y, y cuando vi, por ejemplo, Rosita, de alguna forma a mí se me ocurrió pensar en los vestuarios de Oscar Schlemmer, de del ballet triádico, ¿no? Que también, pues ese vestuario hace que haya unas dificultades en el movimiento y que el movimiento sea diferente a las formas que se están acostumbradas a ver en danza, por ejemplo, pensaba en eso. Entonces también por eso quería hacerte la pregunta si de pronto en otras piezas habías utilizado también como esos elementos en esa búsqueda también de narrar algo diferente a la estética pues usual que se utiliza dentro de la danza. Mm, yo lo que creo es que uno tiene un sello
Y en ese sello, es decir, aparecen en todas las obras, es un estilo que aún sea distinta esta obra en su totalidad, hay, hay una característica de, sí, de estilo, en donde, eh, por ejemplo, si hablamos de Almodóvar como cinematográficamente, él tiene unos enfoques y un estilo que es único. Entonces, en este caso, en el caso mío, pues yo siento que pasa lo mismo porque todas mis obras, siendo distintas, tienen ese toque de, de realismo mágico, diría yo, y de cuestionamiento y de significado y de confrontación. Entonces, ese es el estilo que se ha venido desarrollando y generando en las obras, ¿no? Es eso, Francia. Eh, ¿Qué buscas provocar en el espectador con tus obras? En realidad, eh, lo más importante yo creo que es la comunicación. Si uno logra comunicar lo que está queriendo decir, hay una reacción, una acción que produce una reacción, tanto física, orgánica, intelectual, emocional, filosófica, espiritual. Entonces, lo que se busca es una totalidad, es decir, en mis obras yo siempre busco narrar algo que tiene un significado y que permite que el público de cierta manera se impacte o se comunique en donde queda atrapado desde el inicio de la obra hasta el final. Entonces, eso sería la filigrana en la dramaturgia de la danza. Son aspectos, digamos, soy muy amigo de estos, de estas acciones que permiten involucrar al público de una manera emocional muy potente. Siempre estoy tocando fibras ah, internas, siempre confrontando y bueno, a veces puede parecer un poco, no me acuerdo de la palabra en este momento, cómo se llama cuando uno está haciendo cosas que de pronto son como para la gente demasiado o un poquito, ¿Irreverente? ¿sí? ¿Dijiste qué? ¿Irreverente? Irreverente, absolutamente, la voy a anotar porque se me olvida. Sí, yo soy irreverente en todo. Entonces, y eso me encanta. ¿Qué temas o conflictos te interesa explorar escénicamente? En este momento lo que te digo, estoy explorando el tema de cómo revertir el problema de corrupción que ha llevado el planeta a un punto donde el planeta no aguanta más y es algo de esperar y algo que para mí no tiene solución. Es decir, cada vez está peor. Esto hace que ya no haya reversa, pero sí un halo de esperanza en la medida en que yo puedo descansar. Si veo tan oscuro el panorama y yo digo no hay solución, entonces yo me soluciono por lo menos a mí mismo de tal manera que si puedo hacer una obra y mostrársela a alguien y darle un poco de esperanza en ese momento, pues ahí estamos, ¿no? Es como esa manera. Si esa pregunta se la hiciera a Álvaro Fuentes en los años 80, ¿qué contestarías? ¿Cuál pregunta? La misma. ¿Qué conflictos o qué temas quieres explorar escénicamente o querías en ese momento explorar escénicamente? No, todo lo que me llevara a mí a tener mi propio conflicto, porque es que eh, definitivamente el creador tiene que solucionar
lo que le pasa en su mente, en su cuerpo, en su psiquis, en su dolor, en su herida y en su felicidad también. Entonces, todo lo que fuera a aspectos que tuvieran que ver con lo que estaba sintiendo y pasando, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de ego y yo, estoy hablando de mí mismo con respecto al ego y al yo, que es igual, pero que también tiene que ver con el amor y con el desamor, y es una relación entre dos hombres. Si hablamos de manía, era todo el momento difícil que estaba viviendo por el Alzheimer que estaba viviendo mi madre. Entonces, toda la locura que estaba pasando allí, pues terminamos todos en un psiquiátrico, digo escénicamente. ¿Para qué? Para revertir el dolor en una manifestación catártica, porque eso es lo que buscamos y que se busca desde Lessing, cuando nombré a Lessing, que transforma el dolor en liberación psíquica a través de una catarsis, es decir, de una liberación que se produce a través de la interpretación danzaria. Entonces, siempre temas psicosociales, siempre temas también como muy universales, diría yo, y muy también urbanos y, y muy nacionales, ¿no? Que es lo que uno está viviendo en su lugar. Creo que ya me contestaste la otra pregunta que te iba a hacer, que es, ¿crees que la danza, bueno, en este caso de la danza, debe ser política o poética? Ambas, ambas porque no puede existir lo uno sin lo otro. Yo creo que, bueno, estamos hablando de la danza como arte, ¿no? Es decir, la danza como arte es política y es poética. Si la danza no es poética, yo creo que le faltaría, en la creación habría vacíos. Entonces tiene que haber una manera de que las cosas no sean cotidianas y llevarlas a la escena, sino que se convierte en una acción extracotidiana y en esa medida hay un desarrollo y algo mucho más potente en ese sentido de poder decir las cosas. ¿Y cómo las digo? En una construcción eh, que al explorar la situación me permite a través de los elementos compositivos ir generando unas frases y unas estructuras artísticas que van a narrar y a integrarse como obra de arte. En ese sentido, lo que se transmita en esa obra de arte es político, como ya lo habíamos comentado. Toda acción de construcción, de deconstrucción, de creación, permite racionalizar, digamos, los conflictos que pueden surgir o que se quieren mostrar a través de la obra. Eso hace que haya una manifestación política y que se transforme, porque en la medida en que haya una solución desde el escenario y el público lo perciba, hay una identificación o no, pero hay también una actitud que se da a partir de eso que está sucediendo escénicamente. Por eso es eh, político y por eso es poético. ¿De qué manera llegamos al público sin hacer acciones cotidianas, sino en convertirlas en acciones extracotidianas a partir del arte y de cómo lo traducimos en el arte, en la manera como componemos?